Seinen en español. Erased. A veces salvar a alguien significa perderlo. Hay historias que hablan de monstruos, otras hablan de héroes, y luego están esas historias incómodas que hablan de algo mucho más aterrador. La posibilidad de haber podido hacer algo y no haberlo hecho. Hoy hablamos de Boku Dake ga Inai Machi, conocido en Occidente como Erased, una historia de viajes en el tiempo que curiosamente no trata sobre viajes en el tiempo, una historia de asesinatos que realmente no trata sobre asesinatos, una historia sobre la infancia que paradójicamente está dirigido a quienes ya la ven como un recuerdo distante. Imaginen por un momento que existe una grieta invisible en la realidad, un pequeño error, un instante donde el mundo se da cuenta que algo terrible está a punto de ocurrir, y justo antes de que suceda, el tiempo retrocede. No años, no décadas, solo unos minutos, lo suficiente para evitar una tragedia. Esa es la habilidad que posee Satoru Fujinuma. Él la llama Revival, y aunque suena como un superpoder extraordinario, para él es una maldición, porque cada vez que ocurre se ve obligado a intervenir, como si el universo lo estuviera señalando con el dedo y diciendo: «Hey, ¿ya viste que va a pasar algo? Haz algo». Y qué ironía tan cruel, porque muchos de nosotros pasamos la vida entera ignorando exactamente eso. Muchas veces tenemos la oportunidad de actuar, o incluso vemos las cosas con anticipación, pero decidimos no hacerlo, o de plano ni cuenta nos damos de que algo está pasando por estar distraídos. Para entender por qué Erased golpeó tan fuerte cuando apareció en 2016, hay que hablar un poco de su contexto. La obra original fue creada por Kei Sanbe y comenzó a publicarse en 2012. Japón siempre ha tenido una fascinación particular con las historias sobre niños desaparecidos, y no es casualidad. Durante décadas, muchos casos reales dejaron una huella profunda en la memoria colectiva del país. El miedo que un niño desaparezca camino a casa es una de esas ansiedades universales que atraviesan generaciones, sobre todo en países como México, donde ya no solo los niños están en riesgo, es prácticamente cualquier persona. Erased toma ese miedo y lo convierte en el corazón de su narrativa, pero en lugar de enfocarse únicamente en el crimen, decide explorar algo más doloroso. ¿Qué ocurre con los sobrevivientes? ¿Qué ocurre con quienes recuerdan? ¿Qué ocurre con quienes cargan con la culpa? Hablemos de Satoru, un protagonista diferente. Lo primero que llama la atención de él es que no es el típico protagonista del anime. No es un genio, no es un elegido. En ningún momento nos dicen que su habilidad es por algún cliché del shonen. No tiene una sangre maldita, no heredó algún demonio o algún espíritu. Tampoco tiene grandes sueños, ni quiere salvar al mundo. Ni siquiera parece particularmente feliz. Tiene 29 años, trabaja repartiendo pizzas, su carrera como mangaka está estancada y vive con la sensación constante de que algo falta en su vida. Es un personaje extrañamente adulto. Fácilmente podría ser cualquier conocido nuestro, o incluso nosotros mismos, y eso es algo raro en el anime, porque la mayoría de los protagonistas son impulsados por ambiciones gigantescas. Ya anteriormente les he dicho que odio a los protagonistas gritones. Bueno, Satoru está impulsado por algo mucho más humano, el arrepentimiento. Ahora hablemos de la tragedia que lo cambia todo. Esto no es un spoiler y no me meteré demasiado en la historia, ya que me gustaría que ustedes tengan la experiencia de verla o leerla. Pero la historia verdaderamente empieza cuando su madre es asesinada y ocurre algo imposible hasta el momento. Su habilidad se activa de una forma distinta. En lugar de enviarlo unos minutos atrás, como normalmente sucedía, lo envía 18 años al pasado. De pronto vuelve a tener 10 años, vuelve a la escuela, vuelve a ver a compañeros que había olvidado y vuelve a encontrarse con una niña llamada Kayu Hinazuki.
No estoy llorando, ustedes están llorando. Una niña que, en su línea de tiempo original, fue asesinada. Y es aquí donde la serie cambia por completo, porque lo que parecía ser solo un thriller se convierte en una misión: salvar a Kayu Hinazuki, que es el verdadero corazón de la historia. Sí, Satoru es el protagonista, pero Kayo es el alma de Erased. Hay personajes que generan empatía, y luego está Kayo, una niña silenciosa, aislada, fría, que parece mucho más madura de lo que debería, porque bueno, los niños que sufren suelen crecer demasiado rápido. La serie nunca romantiza su situación, nunca intenta convertir su dolor en espectáculo, simplemente te lo muestra. La negligencia, la violencia, la soledad, el abandono. Y quizá por eso duele tanto verla, porque Kayo no parece un personaje y ya, parece una persona, alguien que tal vez conociste, alguien que tal vez ya hayas olvidado. Algo fascinante de Erased es que sus elementos sobrenaturales nunca son lo más aterrador de la historia. El verdadero terror es completamente humano. No son demonios, no son fantasmas, no son monstruos cósmicos. Es un niño regresando a casa, es una puerta cerrándose, es una madre que debería proteger y no lo hace. Hablando de la mamá de Kayo, hija de la... Muchos animes intentan asustarnos con criaturas imposibles, pero Erased nos asusta recordándonos que los peores monstruos suelen tener un rostro humano. Una observación poco agradable, pero la historia humana lleva milenios insistiendo en demostrarlo. Ahora, algo que el anime explota mucho es la nostalgia como un arma narrativa. La década de los 80 aparece constantemente en la serie. La nieve, las calles, las escuelas, los parques, los pequeños detalles cotidianos de una vida que tiene tiempo que ya no existe. Pero la nostalgia aquí tiene una función distinta. No busca decirnos que el pasado era mejor. Busca mostrarnos que el pasado era vulnerable, tanto en Japón como en México. Aún recuerdo cuando nuestros padres nos decían que debíamos tener cuidado con los robachicos. Y aún peor después del episodio de Mujer Casos de la Vida Real, del niño que le sacan los ojos o algo así es lo que recuerdo. Cuando somos niños, el mundo parece inmenso. Los adultos parecen gigantes y muchas veces no comprendemos que quienes deberían protegernos también pueden equivocarse, pueden decidir no actuar o peor, pueden ser quienes nos lastiman. Otra cosa que explota el anime es la psicología del arrepentimiento. Uno de los temas más interesantes de la obra es eso, la culpa retrospectiva, ese fenómeno donde observamos el pasado con información que no teníamos en aquel momento y nos castigamos por no haber actuado diferente. Debí haber visto las señales, debí haber ayudado, debí haber hecho algo. La realidad es que los seres humanos somos expertos para juzgar nuestro pasado desde la comodidad del presente, o incluso el que nuestra propia mente nos proteja de esos recuerdos, omitiéndolos totalmente de nuestra memoria. Pero Satoru literalmente recibe la oportunidad imposible: volver atrás, rehacer las cosas, corregir errores, la fantasía definitiva del arrepentimiento humano. Pero volviendo a la historia, no podemos hablar de Erased sin mencionar su componente detectivesco, porque existe un asesino, bueno, varios de una manera u otra, existe una conspiración, existen pistas, y gran parte de la experiencia consiste en descubrir quién está detrás de todo. Curiosamente, para muchos espectadores, el misterio nunca fue lo más importante, pero incluso cuando algunos adivinaron al culpable, que hay spoilers por ahí, ¿verdad? Que igual yo también lo sospechaba, pero aún así me sorprendió. Seguíamos viendo el anime. ¿Por qué? Porque el verdadero suspenso no era descubrir quién cometió el crimen, era descubrir si Kayo podría sobrevivir. Quiero hablar de otro personaje primordial para la historia, que es la madre de Satoru, Sachiko Fujinuma. Posiblemente una de las mejores madres escritas en el anime moderno.
No me refiero a simplemente cariñosa, no me refiero a algún cliché, a la mamá de Deku, de My Hero Academia. La mamá de Satoru es inteligente, es perspicaz, independiente, cálida, y posee esa clase de sabiduría que solo aparece después de haber vivido mucho tiempo. Cada vez que aparece en pantalla, parece entender más de lo que dice, y eso la convierte en una figura fascinante, porque representa exactamente lo opuesto al abandono que vemos en otros personajes. Representa lo que ocurre cuando un niño sí recibe amor, y debería ser un modelo a seguir, sobre todo si eres padre o quieres serlo. Y ella es quien termina de reforzar el significado de salvar una vida en la mente de Satoru. Hay una escena recurrente en la serie, la idea de tender la mano, de alcanzar a alguien, de evitar que caiga. Y esa es, en esencia, toda la historia. No se trata de cambiar el destino, no se trata de derrotar al mal, se trata de estar ahí para alguien. A veces una vida no cambia por una gran hazaña heroica, a veces cambia porque una persona decidió quedarse, escuchar, acompañar, simplemente estar. ¿Hay diferencias entre el anime y el manga? Aquí entramos en territorio delicado. El anime adapta gran parte del manga de manera excelente. La atmósfera, los personajes, el desarrollo emocional, todo funciona y tiene un buen ritmo, al menos al principio. En los episodios finales condensan bastante el material. El manga dedica más tiempo a desarrollar ciertas motivaciones y conflictos, especialmente en el desenlace, que es un desenlace que a mi gusto está muy bien, pero puede que para muchos no sea el desenlace que esperaban. A mí, como comentario, me gustó. Pero existe una parte del fandom que prefiere el final del manga, incluyéndome a mí. No porque el anime sea malo, sino porque tenía menos espacio para respirar. Es el clásico problema de adaptación. 12 episodios, mucha historia y un reloj que no se detiene. La gran pregunta es si es que sigue siendo relevante. Han pasado años desde su estreno, sin embargo sigue apareciendo de vez en cuando en listas de recomendaciones. La razón es sencilla, lo del viaje en el tiempo es solo el disfraz. El tema real es universal. Todos tenemos algo que nos gustaría cambiar. Tenemos una conversación que nunca ocurrió, una disculpa que nunca llegó o que nunca dimos, una oportunidad perdida, una persona a la que no ayudamos. Erase conecta con ese sentimiento, la idea imposible de volver atrás y la esperanza aún más imposible de hacerlo mejor. Al final, Boku Dakega Inaimachi nos deja una pregunta incómoda. Si pudieras regresar al pasado, ¿qué cambiarías? La mayoría pensamos en grandes eventos, dinero, carrera, decisiones importantes, haber invertido en cripto o en Amazon, pero la serie propone algo diferente. Quizás lo que realmente cambiaríamos serían las pequeñas cosas, una conversación, una amistad, una mano extendida en el momento correcto, porque a veces una vida entera puede corregirse por un solo acto de bondad. Y quizá por eso Erase sigue resonando tantos años después, porque en el fondo no habla de viajar en el tiempo, habla sobre recordar que todavía estamos a tiempo. Y aunque ninguno de nosotros puede retroceder 18 años para corregir nuestros errores, todavía podemos hacer algo mucho más difícil. Podemos actuar hoy, antes de que el arrepentimiento se convierta en otro recuerdo que se niega a desaparecer, porque el pasado es una ciudad cubierta por la nieve. No podemos vivir ahí, pero sus huellas nos siguen hasta donde vayamos. Y algunas historias, como Erased, existen precisamente para recordárnoslo. Este ya es el 5º episodio, y hasta ahora me doy cuenta que no les he dicho mi nombre. Me llamo Alfredo, pero pueden llamarme Mr. Hoots. Y bueno, ya pude domar un poco más el editor de video para poder subir el contenido también a YouTube, ya que algunos me comentan que YouTube es mucho más accesible para escuchar el podcast. Pronto estaré subiendo los episodios anteriores, ténganme un poco de paciencia. La vida godín no da mucho tiempo libre. Y también, como siempre, mi recomendación es que este anime requiere de su atención.
pero es un anime de pocos episodios, con un buen ritmo, un intro genial de Asian Kung Fu Generation. Si dedican un fin de semana se lo pueden acabar sin problemas. También tiene una película live action por si lo suyo no es verlo en anime. Y si quieren lanzarse al manga se los recomiendo totalmente, de verdad es muy bueno. A mí me gustó mucho, tiene otro manga alternativo y una novela ligera, que aún no he leído ninguno de los dos. Pero bueno, este anime es muy nostálgico. Muchas veces me recordó a mi infancia, cuando aún no había celulares para poder hablar con tus amigos y tenías que salir a buscarlos, reunirse en la casa de aquel que tuviera patio. Y pues en aquel entonces, antes del pánico de las camionetas blancas, pues aún podíamos jugar libremente en las calles o en los parques. Digo, siendo ignorantes de que hubiese algún peligro, como niños que éramos. Y les comparto de nuevo mis redes sociales. Estamos en YouTube e Instagram como Seinen en español. Si quieren que hable de algún anime o manga en específico, no les puedo prometer que me los sé todos. Hablo sobre todo de aquellos que yo ya he visto y que realmente puedo hablar sobre ellos, no solamente de una reseña en YouTube que vi o algún reel en Instagram o TikTok, sino que realmente yo vi estos animes. Háganmelo saber y veremos si podemos hablar de ellos. Y de nuevo, bueno, la primera vez que les digo esto, al final este podcast no es para hacerme rico, que si me hago rico con él, qué chido. Pero en realidad es para encontrar a quienes como yo les gustan los animes y mangas que son un poco más oscuros de lo que la mayoría ve, que son historias que no cualquiera puede digerir, que son historias que no siempre tienen un final feliz o no siempre tienen el final de vivieron felices por siempre, sino que hablan de cosas un poquito más reales, donde el prota no siempre vive al final, donde no siempre se queda con la chica o el mundo no se salva. Simplemente también seguimos adelante. Y bueno, es todo por este episodio. Un gusto hablar de nuevo con ustedes y pues bueno, nos vemos en la oscuridad de sus mentes.